Perfecto, vamos a ir arrancando entonces de esta manera. Hablando de este que es el tema que nos reúne, que es ChatGPT aplicado a recursos humanos. Brevemente, para no robarles mucho tiempo, para quienes no me conocen, mi nombre es Javier Calzolari, Javi para los amigos. También me conocen como el chico de pelo azul de LinkedIn. No sé por qué me dicen así, pero bueno, bien. Soy licenciado en recursos humanos, me especializo en todo esto que hace a la digitalización de recursos humanos justamente, y últimamente me estoy metiendo de lleno con esto que es la implementación de ChatGPT para recursos humanos, y todo lo que tiene que ver con ChatGPT, GPT, todo lo que hace a la inteligencia artificial generativa. Y ya que lo mencionamos, ya que estamos hablando de este tema, que como decía es el que nos reúne hoy aquí, aprovecho para preguntarles si acá tenemos un primer disparador, una primera pregunta relacionada a este tema que nos reúne, ¿sí? Porque les pregunté si se veía bien, pero vamos a hablar de ChatGPT, que es lo que nos interesa. Y les pregunto a ustedes, ¿saben lo que es ChatGPT? ¿Tienen ahí, lo conocen, lo tienen en mente, sí? ¿Lo tienen presente, saben de qué va? Nosotros vamos a hablar de distintas implementaciones, ¿no? O sea, vamos a hablar de ChatGPT, vamos a hablar de GPT, pero me interesa saber, bueno, quiénes tienen por ahí bien en claro qué puede hacer la herramienta, cuáles son sus capacidades, para qué se puede utilizar. Bien, capaz, a ver, no conocerlo, hoy sería muy raro en realidad que me digan yo no lo conozco, bien, porque ha aparecido hasta en los canales de dibujito de los chicos, bien, pero bien, sí. Algo bien, tenemos muchos, sí, mayoría de sí, bien. Yo creo que, digo, 99.9% lo conoce. Ahora, podemos ir haciendo un poquito más específica esta pregunta, la podemos hacer un poco más difícil si se quiere, ¿no? Les podría preguntar, por ejemplo, y acá espero que haya un poquito más de variedad porque si no me van a estar mintiendo, me parece. A ver, si en vez de preguntarles si conocen lo que es ChatGPT, les pregunto si tienen ChatGPT instalado en sus teléfonos, ¿sí? Si ustedes pueden ahora abrir ahí su celular, por ejemplo, y empezar, por ejemplo, ahí una nueva conversación, ¿no? De ChatGPT en su celular. ¿Sí o no? ¿Lo tienen instalado en su celu? ¿Sí o no? Es una aplicación que hace poquito salió para Android, inicialmente estaba en Apple, en los iPhones, ahora también lo tienen en Android. Bien, dice por ejemplo ahí, sí, uso la versión web yo, sí, no lo tengo instalado, no lo tengo, no lo tengo, sí, no, sí, no. Acá ya hay una mayor variedad, ¿no? Bien, esto para tener presente de que así, de movida, ya fíjense, es una app que se puede descargar, es gratuita, ¿sí? La podemos tener ahí el acceso inmediato a nuestro celular. Bien, y podríamos tener acceso a un montón de capacidades sin siquiera tener que pagar un centavo. Bien, que por ahí por ahora no están aprovechando. Así que para tener presente acá un primer aviso, descárguenla que es fácil, es gratis y está ahí a disposición. Así que teniendo esto presente, ¿no? Como decía, para remarcar un poco este concepto de que este, por ahí nada, no estamos 100% metidos, 100% al tanto de todas estas capacidades que nos ofrece esta herramienta como tal, y todo lo que es la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que son estos dos conceptos que hoy por hoy están rompiendo todos los esquemas en el mundo de la tecnología. Empezando por el principio, y esto de vuelta brevemente, hablando de qué es la inteligencia artificial conceptualmente, hacemos referencia a todos esos sistemas. A ver, me están diciendo que puede ser que se escuche con eco. Bien, me avisan si se está escuchando con eco. Eh, yo no me escucho con eco, pero bueno, si me confirman ahí lo podemos revisar. Si hay más personas que lo escuchen con eco, me avisan, por favor. Si no, bien, todo bien, bien. Mientras tanto, igual voy a hacer una brevísima verificación de que tenga puesto el micrófono, ¿correcto? Sí. De mi lado entiendo que está todo bien configurado, pero igualmente bien. Perfecto, gracias por confirmar. Yo por las dudas pregunto. Perfecto. Decía, inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son los sistemas que hoy están replicando, emulando lo que es la inteligencia de los humanos, ¿no? Para poder pensar de manera similar a como lo haríamos nosotros, para poder desarrollar sistemas capaces de cumplir con esas tareas que hasta ahora requerían de la inteligencia humana. Entonces, estas tareas pueden ser, por ejemplo, el reconocimiento de voz, puede ser la toma de decisiones, las recomendaciones, la traducción de idiomas y, como vamos a ver nosotros, principalmente la generación de texto. Pero
Más allá de eso, es algo que ya está incorporado en nuestro día a día, a pesar de que muchas veces no nos damos cuenta. Si nosotros le decimos, por ejemplo, a Google Maps o a Waze que nos muestre la ruta más rápida al trabajo, eso es inteligencia artificial, ¿no? Estamos interactuando con una IA. Si nosotros usamos Netflix o usamos Spotify, por ejemplo, y nos da recomendaciones esa plataforma basadas en lo que vimos o en lo que escuchamos anteriormente y en lo que tienen los gustos que tienen personas con perfiles similares, bueno, también hay una IA trabajando detrás de escena, analizando nuestras preferencias, tomando esas decisiones, dándonos recomendaciones. Pero uno de los avances más sorprendentes, interesantes, poderosos y revolucionarios, con todo el sentido y el valor de la palabra, últimamente son las inteligencias artificiales con capacidad de generación de contenido. Y no se trata solamente de texto, sino que hoy por hoy hay un montón de sistemas, un montón de softwares y plataformas que generan contenido de distintos medios, ¿no? Y es cuando empezamos a hablar entonces de la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Con ella nos referimos a una subcategoría de la inteligencia artificial que se centra en generar contenido nuevo, en generar contenido original. Entonces puede ser música, hay algunas plataformas, ahora salió hace poquito Suno, ahora salió otra más, ahora no se me acuerdo el nombre, pero salió tipo hace un rato, hace 5 horas salió una nueva, que es una barbaridad, hace música que es a un nivel que no sé nada, qué va a pasar con los músicos, bien, imágenes, videos, está Sora, sí, de videos, que también es de esta empresa que hace ChatGPT. Bueno, y obviamente en nuestro caso, lo principal que vamos a ver, texto, generación de texto, ¿sí? O sea, tenemos, nada, cualquier tipo de contenido multimedia que se nos ocurra. Hoy ya tenemos alguna que otra startup, o más de una en muchos casos, hay, que se dedican a desarrollar esos sistemas. Justamente el que nos reúne a nosotros, ¿sí? El que está detrás de muchos de estos avances y de los avances de mayor calidad de todos, es OpenAI. Es una organización que ha desarrollado muchos de estos distintos modelos, principalmente los modelos de lenguaje, y uno de los más conocidos es el modelo basado en Transformers, que si bien técnicamente medio que se lo robaron a Google, o sea, los investigadores de Google fueron los que lo propusieron inicialmente, fue OpenAI quienes se encargaron de hacerlo, de implementarlo, de hacerlo de alta calidad y hacerlo súper popular por sobre todas las cosas. Y lo que hicieron los amigos de OpenAI entonces fue desarrollar los modelos GPT, Generative Pre-trained Transformer, que significa transformador generativo preentrenado, pero que es más conocido por su nombre Transformer, ¿sí? Brevísimo paréntesis acá, ahí no los veo, no tengo las cámaras, pero si se están rascando la cabeza diciendo de qué me está hablando es un brevísimo paréntesis. Si se están preguntando qué es un Transformer no es no es el de las películas, ¿no? Este Transformer no, sino este Transformer. Transformer es el nombre de una arquitectura específica para modelos de procesamiento de lenguaje que, aunque su nombre nos puede hacer acordar a los robots de las películas o los juguetes, bien, en el contexto de la inteligencia artificial es una metodología de procesamiento de datos, específicamente de texto. Lo que hace básicamente es tomar una secuencia de entrada, procesarla prestándole atención a las distintas partes importantes de esa secuencia y lo traslada después a una salida. Bien, no es necesario que memoricen el dibujo no es necesario que memoricen la parte técnica, ¿sí? Pero sí es importante saber, bien, qué está pasando ahí de fondo. Es un algoritmo revolucionario, de verdad, esto es algo que ha cambiado la manera de procesar información en lo que respecta a la inteligencia artificial, específicamente generativa. Dentro de este ámbito aparece ChatGPT por su parte, que es... Vane, ¿cómo andás? Dice Optimus Prime, bien. Juli, ¿qué tal? Nati, ¿cuántas caras conocidas? Ahí veo en el chat. Decía, ChatGPT por su parte es el producto más conocido de OpenAI y es uno de los desarrollos tecnológicos más relevantes y revolucionarios de los últimos tiempos. Tanto es así que en enero del año 2023, una de las primeras versiones de ChatGPT se había convertido en la aplicación de software de más rápido crecimiento en toda la historia de la humanidad, con más de 100 millones de nuevos usuarios registrados a tan solo 2 meses de su lanzamiento. O sea, una locura. Además, obviamente a ChatGPT se le atribuye el inicio de la era de la inteligencia artificial generativa, la cual ha significado una revolución
tremenda, ¿no? O sea, no solo en su propio campo, sino en cada uno de los aspectos de nuestras vidas, como vamos a ver ahora en instantes. Así que, bien, actualmente ChatGPT se ofrece como un servicio que opera sobre las bases de GPT, GPT 3.5, GPT 4, esto es a elección del usuario, si tenemos una suscripción Plus, o sea, si pagamos por mes o no, tenemos acceso a un modelo que es más poderoso y que tiene más funcionalidades que el modelo base, pero aún así, siendo solamente el 3.5 un modelo que genera texto, es uno de los más poderosos del mundo, ¿bien? Y está ahí, es libre, gratuito y nada. Ahora ni siquiera es necesario tener una cuenta. Esta última semana OpenAI eliminó la restricción de tener un usuario registrado, con lo cual yo puedo ingresar sin estar logueado en la plataforma y puedo usar ChatGPT 3.5 con toda la libertad del mundo. Así que en ambos casos, 3.5 y 4, hacemos referencia a esas versiones de los modelos GPT. Simplemente para clarificar este concepto, esta diferencia entre GPT y ChatGPT, ¿sí? Para que entiendan que no es exactamente lo mismo un desarrollo de GPT que usar ChatGPT, lo podríamos pensar como que GPT es el modelo principal, el modelo base, el modelo fundamental, ¿no? Es el que hace funcionar a las otras implementaciones y al que se lo puede acceder, digamos, de manera directa, ¿no? Se le puede acceder desde código, desde programación. Uno puede, por ejemplo, desarrollar un código en Python, por ejemplo, en PHP. Se puede ingresar directamente a ese modelo, se lo puede consultar y esos resultados después se los puede procesar y se los puede mostrar en un desarrollo propio. Por otro lado, lo que tiene ChatGPT es que es una herramienta que ya viene armada, ¿no? Nosotros ya tenemos una interfaz, tenemos un espacio asignado para conversar con el modelo, con ese asistente que está del otro lado, y eso nos va a permitir hacer un ida y vuelta, tener una conversación, justamente es un modelo conversacional, está diseñado para tener conversaciones ida y vuelta, siempre dentro de ese contexto de su propia implementación, de entrar a chatgpt.com y bueno, usarlo ahí. Para graficar estos conceptos técnicos, algo que me pareció interesante hacer fue pedirle a ChatGPT que represente visualmente cómo se vería esto. Yo le pregunté, le pedí a ChatGPT 4 que represente visualmente, que grafique cómo se vería cada uno de estos conceptos y me dijo que GPT es como una camioneta todoterreno. Esta imagen que están viendo acá la hizo DALL-E, que es el generador de imágenes de ChatGPT 4. Sí, todas las imágenes que van a ir viendo a lo largo de la presentación las hizo DALL-E, bien. Y me dijo entonces que es una camioneta todoterreno que la podemos usar para un montón de tareas, para un montón de implementaciones. Bien, podemos manejar por la ruta, podemos salirnos del camino. Bien, y con los conocimientos necesarios para configurarlo va a funcionar correctamente. Por otro lado, tenemos a ChatGPT, que es más bien como un auto de carreras. Así se define, esto es buenísimo, así se representa, así se ve ChatGPT a sí mismo, ¿no? Como un auto de carreras que es muy bueno para andar por una pista de carreras, ¿no? Pero no es tan bueno cuando se lo saca de ese entorno, que es como decíamos, ese entorno conversacional de ida y vuelta, bien, porque está programado para funcionar en esa plataforma. Alternativamente nos dijo también DALL-E que este modelo principal, GPT, lo podríamos pensar como el motor, es lo que hace funcionar a los demás sistemas, por ejemplo, ChatGPT. Entonces, en resumen, podríamos decir entonces que la inteligencia artificial es ese gran paraguas, ese gran grupo en el cual se encuentra la inteligencia artificial generativa y que se especializa esta última en generar nuevos contenidos, en crear contenido original. Tenemos también a GPT, que es este modelo sobresaliente desarrollado por OpenAI. Y finalmente hablamos de ChatGPT, que es nuestra herramienta conversacional basada en esos transformers. Cuando nosotros nos metemos de lleno ahí con el uso de ChatGPT, nos vamos a encontrar con distintas secciones ahí en la plataforma. Vi que ya la mayoría me dijo que lo conoce, lo estuvieron usando. Saben, bueno, que tenemos un espacio ahí de trabajo en el cual ChatGPT nos va a ir mostrando una interfaz donde nosotros vamos a tener el espacio de redacción de prompts, de instrucciones, donde vamos a ir hablando con ese asistente que es ChatGPT. Vamos a tener la opción de elegir, esto es en el caso de que tengamos la suscripción Plus, como decía, la opción de trabajar con GPT-4 o GPT 3.5, y a la izquierda vamos a tener
las distintas conversaciones que vamos a haber sostenido hasta ese momento y nos va a mostrar ese historial este, para que nosotros podamos después volver a retomar una de esas conversaciones que ya tuvimos anteriormente. A partir de esa sección nosotros podemos retomar temáticas, podemos incluso tomar contenido y llevarlo hacia otro lado. Lo que tiene interesante la interfaz conversacional de ChatGPT es que nosotros vamos a tener siempre un marco contextual para la información con la que nosotros estemos trabajando. Esto lo que va a significar es que cada uno de esos mensajes que yo mando, o bien cada uno de los mensajes con los que me responde ese asistente del otro lado, va a ser un nuevo contenido que se va a sumar a una conversación en particular. ¿Qué significa esto? Que mientras yo vaya hablando con el asistente, yo voy a enviar un mensaje, él me va a contestar, yo le voy a mandar un mensaje, él me va a contestar, todo eso se va a mantener dentro de una ventana de contexto. ¿Qué significa la ventana de contexto? Básicamente lo podemos pensar como la memoria que tiene el asistente para una conversación específica. La memoria en la ventana de contexto depende de, bueno, obviamente el largo de la conversación, de cuánto yo ya haya hablado hasta ese momento, y depende también del modelo que esté utilizando, ¿sí? Porque no tienen exactamente la misma memoria, como decíamos, el 3.5 y el 4. De eso depende otro concepto importante que son los tokens, que esto es algo que tiene que ver con cómo procesa la información este sistema de transformers que decíamos hace un rato. Si se fijan acá a la izquierda tenemos el detalle, cuando trabajamos con ChatGPT 3.5 tenemos una ventana mucho más acotada que cuando trabajamos con ChatGPT 4 que tenemos 8192 tokens. O sea, esto es para que piensen en la estructura de la información. Los tokens son estos cuadraditos rectangulitos que tenemos acá de colores. Podríamos decir que es casi como separar en sílabas los textos que nosotros enviamos al asistente, y eso es lo que va a contabilizar como su memoria. En todo ese historial de esa misma conversación, cuánto nosotros podemos seguir hablándole hasta que se empiece a olvidar de los primeros mensajes. Básicamente este concepto de ir enviando nuevas instrucciones, de ir enviando nuevas indicaciones al asistente, yo lo llamo una nueva forma de comunicación con las máquinas, porque hasta ahora nosotros solo teníamos a disposición los lenguajes de programación. Mencionaba hace un rato Python, JavaScript, PHP, hay un montón de lenguajes de programación que básicamente son, como para nosotros podríamos decir, el español, el inglés o el chino. Bien, son formas de hablar con las computadoras. Lo interesante de esto que es el prompting, de que es el desarrollo de instrucciones, es que nos permite hablar con lenguaje natural. ¿Qué significa lenguaje natural? Que yo puedo expresarme como a mí me salga y ese sistema del otro lado va a entender, va a poder procesar esa indicación, esa instrucción que yo le estoy enviando para poder hacer algo y darme la mejor respuesta para esa indicación, ¿no? Justamente a medida que se han ido desarrollando los distintos modelos, esto ha ido mejorando un montón. Seguramente hayan escuchado hablar en algún momento del prompt engineer, prompt engineering, o sea, el puesto de prompt engineer o el ingeniero de instrucciones, la ingeniería de instrucciones, bien, que tuvo su época de amarillismo ahí en las noticias, y aparecían muchos de estas publicaciones, de estos artículos que decían es el empleo del futuro, si sos prompt engineer vas a ganar $300.000 por año, bien. Puede ser que al principio de la era de los GPTs, esto tuviera un poquito más de verdad, porque era más complejo, era más difícil desarrollar esas instrucciones. Hoy eso ya no es tan así. Eso implica que ahora los modelos, a medida que se han ido desarrollando, son cada vez más inteligentes y logran entender mejor qué es lo que nosotros queremos que hagan, con lo cual ni siquiera tenemos que escribir bien para que esos modelos del otro lado entiendan a dónde queremos llegar y bueno, para devolvernos una respuesta adecuada, acorde a nuestro objetivo. Así que, o sea, si estaban pensando en dedicarse al prompt engineering como nuevo empleo y ponerlo en su currículum como nada, el titular en LinkedIn, lamento decirles que eso es cada vez menos importante. No deja de ser importante saber cómo pedirlo, bien,
pero bueno, no es tan importante como era hasta hace un tiempo. Bien, y el último concepto que les quiero compartir antes de meternos de lleno ahora con los ejemplos y ejercicios prácticos ahí en vivo, que es una mención que no podemos dejar de lado, que tiene mucho que ver aparte con nuestra óptica desde recursos humanos, son las medidas de prevención, ¿sí? Al momento de utilizar inteligencia artificial con datos de HR. Y en este caso, lo que quiero decirles es que hay distintas cuestiones que hay que tener presentes al momento de trabajar con datos sensibles, como lo son los datos de personas, como son los datos de la gestión del talento, y que de hecho el mismo ChatGPT nos avisa antes de arrancar a utilizarlo que no es un experto absoluto en todas las cosas, que nosotros podemos recibir información errónea, que a veces él nos la presenta como información súper certera, especialmente si estamos trabajando con el modelo 3.5 que no está conectado a Internet. Y de hecho, el mismo sistema nos avisa que no tenemos que compartir información sensible. O sea, si yo pienso que dentro de esos datos que le voy a compartir a ChatGPT puede haber algo que si se filtra, si se comparte, si se viraliza, si se filtra, si se aparece en las redes, y bien, lo ve alguien que no lo tendría que ver, puede ser un problema, no lo compartan, ¿sí? Esto es, no hay que cargar directamente, por ejemplo, un currículum de un candidato con todos los datos, no hay que subir una base de datos de la empresa con información financiera de salarios. Bien, hay algunas cuestiones ahí importantes de privacidad de la información, de ética en el trato con los datos, que hay que tener presentes. Eso no puedo dejar de remarcarlo, si bien esto es un tema en sí mismo y nos podríamos pasar horas hablando de la ética de la inteligencia artificial. De hecho, tuvimos algunas preguntas muy, muy interesantes, por ejemplo, ¿cuál es el límite, ¿no?, en el uso de la inteligencia artificial? Me parece que es un debate hermoso, para filosofar un buen rato con un par de cafés, con un par de birras, ¿por qué no?, de por medio. Pero bien, no quería dejar de hacer la mención para que tengan presente eso, no enviar información sensible. También ChatGPT ofrece la posibilidad de salirnos de los entrenamientos de datos, o sea, se pueden configurar los controles de datos de ChatGPT para que nuestras conversaciones no sean tomadas en consideración en el entrenamiento de nuevos modelos, así que eso también tenganlo presente, que les puede servir. Bien, y si no, otra recomendación, por ahí un poco más avanzada, pero igualmente muy, muy útil, es trabajar directamente con código, con esa API que decíamos al principio, que eso no hace recolección de información. Así que bien, habiendo dicho esto, de la mano de mi primogénito Pichetto, no es broma, tengo 7 palomas, bien, nada, ahí nos dice, vamos a hacer una actividad, ¿sí? Vamos a hacer eso, entonces, vamos a volver por un momento a acá, a ver ahí sí, si me estoy viendo perfecto, sí, bien. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, yo voy a poner a compartir por un ratito mi pantalla de ChatGPT, espero que esto ahora cuando vuelva se vea bien, porque esto también son todo pruebas de fuego que estamos haciendo, como me gusta hacer a mí, sin probarlo mucho antes, cosa de tener bien un buen ataque de ansiedad como para, bien, no, mentira, no, está todo en orden, está todo bajo control. Pero sí les voy a preguntar dos cosas. Primero, si están ahí, si siguen ahí, están del otro lado y vamos bien hasta acá, y si están listos para meternos de lleno ahí con ChatGPT, porque les voy a hacer algunas preguntas a ustedes y voy a necesitar su ayuda, así que no sé, capaz no hay nadie conectado. No veo cuánta gente hay conectada en este momento. Si alguien me puede decir, si me están viendo bien, cuánta gente hay conectada y si tienen ganas de ayudarme. Mientras tanto voy a tomar un poquito de agua que me estaba quedando medio sin voz ahí recién. A ver. Ahí tenemos, sí, perfecto, bien, eso me gusta. Excelente. Me dicen por ahí que tenemos 400 personas conectadas, así que... Ok, 396, dale que vamos bárbaro. Bueno, bien, vamos a meternos de lleno con la práctica, dale que llegamos a 400, dale, vamos entonces con la pantalla de ChatGPT. Y a ver, esto en 3, 2, 1, ahí deberíamos estar. A ver, no, esperen que me equivoqué de botón yo, un segundo, ¿no? Esto por acá y esto por acá. Ahora sí, ahí está, pasamos los 400, dale, 403, 406, nos vamos para arriba. Vamos,
Tenemos entonces aquí nuestra pantalla de ChatGPT. Excelente, muy muy bien. Vamos a empezar entonces con nuestro primer prompt, con nuestra primera instrucción, esta primera tarea que le vamos a pedir al asistente que haga por nosotros, para lo cual les voy a pedir a ustedes su ayuda, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer en este caso es hacer brainstorming. Le vamos a pedir ideas, hipótesis, teorías a nuestro amigo, el asistente ahí, ChatGPT, para lo cual le voy a pedir a ustedes que tiren ahí en el chat, por ejemplo, sector organizacional, ideas de sectores organizacionales, que me digan también un desafío organizacional, un problema que puede tener una empresa, y que me digan también un nivel de seniority, ¿sí? Yo ahí voy a pescar alguno de todos los que digan o el que más aparezca mencionado, como dijimos. Sector de la empresa, desafío organizacional, nivel de seniority. Mientras ustedes me dicen eso, yo voy a empezar a escribir acá mi prompt, mi instrucción en la interfaz de ChatGPT. Y lo que voy a hacer es decirle lo siguiente. En mi empresa del sector, ¿qué sector? A ver ahí, chat. A ver. Ahí tenemos saludos de Barcelona, Victoria, ¿qué tal? Ahí está, perfecto, ahí están llegando los mensajes. Como tenemos más o menos 10 segundos de delay. No se asusten si en algún momento me ven que me quedo callado y estoy mirando el chat, estoy esperando ahí que les llegue el mensaje. Bien, ahí está, me encantó, retail. Tenemos retail que apareció varias veces mencionado. Entonces, en mi empresa del sector retail, y ahora vamos a ver cuál es el desafío organizacional, como decíamos. Por ejemplo, problemática de escalas salariales. A ver, pero ¿qué problema tendríamos con las escalas salariales? Pago de comisiones podría ser, a ver, en mi empresa del sector retail tenemos un problema con el pago de comisiones para los perfiles IT. Para los perfiles IT senior, por decir algo, ¿no? Ahí ya tenemos armada nuestra estructura. Yo lo que quiero que vean en este caso es que con todas las ideas que ustedes acaban de tirar, yo puedo armar un prompt que va a tener pequeños espacios de variables que yo puedo ir intercambiando. Entonces, yo después podría regenerar esta misma instrucción y en vez de decir el sector retail, podría haber dicho cualquier otro sector. En vez de decir el problema con el pago de comisiones, podría decir cualquier otro problema y cualquier otro tipo de perfil. Ese pensamiento de variables, esos pequeños detalles contextuales que nosotros vamos añadiendo, son lo que hacen tan rico el trabajo con los prompts, porque justamente nosotros podemos después usarlo para lo que se nos ocurra, solamente modificando esas pequeñas palabras, sin tener que pensar todo de vuelta. Así que bien, ¿qué hacemos con esta información? Le vamos a decir a ChatGPT que nos ayude haciendo brainstorming. Le vamos a decir que a partir de esa información genera 3 hipótesis de lo que podría estar causando esta problemática. Y vamos a enviar este prompt. Y van a ver que prácticamente al instante ChatGPT nos contesta, nos devuelve ya estas 3 posibles situaciones, ¿no? que podrían estar causando este problema. Por ejemplo, nos dice que no hay una estructura de comisiones alineada con los objetivos específicos. Nos podría decir que no hay un buen sistema de seguimiento y evaluación. Nos podría decir que hay problemas de comunicación y definición de expectativas, ¿no? Y esto de por sí ya ahí nos está planteando un montón de información que a priori nosotros capaz ni se nos hubiera ocurrido. Les quiero mostrar este ejemplo como primero, porque siempre digo que ChatGPT para mí es una revolución en el sentido de que es el desafío de trabajar arrancando desde cero, ¿no? Esa hoja en blanco con la que a veces nos encontramos, eso no existe más, porque podemos por lo menos empezar a ver qué nos puede dar como idea, qué se nos ocurre. Hacer brainstorming con ChatGPT es una de las cosas más nutritivas que van a poder hacer con esta herramienta. Así que bien, tenemos en este caso ya la información de estas 3 hipótesis, 3 teorías, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos profundizar? ¿Cómo podemos hacer que esto sea más avanzado todavía? Le podríamos decir que para cada una de esas hipótesis nos diga con qué datos tendría que trabajar yo para hacer analytics, para poder hacer algún tipo de análisis. Nuestro prompt, en este caso, nuestra instrucción sería la siguiente. A partir de estas 3 hipótesis, genera una tabla en la que se muestre la teoría por un lado
Y por otro lado, las variables que necesitaría analizar para solucionar este problema. Es decir, qué datos necesito en mi dataset si quiero resolver el problema en cuestión. ¿Sí? Fíjense que es una instrucción bastante técnica, bastante compleja, intrincada. Vamos a ver qué hace el asistente. En este caso se está poniendo a analizar ChatGPT. Fíjense que esto lo podemos expandir y en este caso lo que está haciendo es utilizar sus capacidades de programación en Python, tal como nos está diciendo acá. En este caso porque estamos usando el modelo de ChatGPT 4 que tiene acceso a todas estas herramientas, con lo cual es una de las funcionalidades con las que supera ampliamente el modelo gratuito de 3.5 que no puede programar, por ejemplo. Bueno, este modelo sí. Y a partir de ese uso de Python, como acabamos de ver, fíjense, nos generó la tabla con las hipótesis, las 3 hipótesis que acaba de extraer de este listado. Y por otro lado nos dice qué información tengo que ir a buscar, qué variables tengo que analizar para poder hacer People Analytics específicamente para cada una de estas teorías. Así que, de vuelta, si están pensando en arrancar a meterse con People Analytics, si quieren ver cómo sumar más People Analytics en su organización y no se les ocurre exactamente cómo hacerlo, bueno, acá tenemos la referencia, bien, de cuáles pueden ser esos primeros datos. Incluso yo podría decirle a ChatGPT que ahora se enfoque puntualmente en una de estas teorías. Por ejemplo, le podría decir, considerando únicamente la primer teoría de tu tabla, genera un listado de 10 variables de datos que tendría que relevar para poder hacer People Analytics y trabajar sobre esa problemática. Una cuestión importante, fíjense que no le estoy dando ni 5 de bolilla a la escritura, no estoy poniendo mayúsculas, no estoy poniendo tildes, algunas letras están mal puestas, yo lo quería mostrar esto mismo. El prompt engineering dejó de existir en el momento que ChatGPT entiende perfectamente lo que le estoy poniendo acá y no me tengo que preocupar tanto porque está escrito perfectamente. Fíjense, voy a enviar acá esta instrucción haciendo referencia entonces a la primera teoría de la tabla, ¿sí? Y ChatGPT va a entender que estoy haciendo referencia al caso de la estructura de comisiones no alineadas, ¿sí? Dentro de toda esta ventana de contexto, sabe que estoy haciendo referencia solamente a este ítem que tengo acá. Y a partir de ese primer ítem, fíjense, me devuelve el listado de, por un lado, las 10 variables, ¿sí? Descripción detallada, objetivos específicos, satisfacción y feedback, y para cada una de ellas además me da una descripción, me da una explicación de por qué es importante ese dato y de cómo se relaciona con esa problemática propuesta inicialmente. De vuelta, para hacer analytics, para poder meterse de lleno con una investigación más profunda, esto es oro, ¿sí? Esto nos facilita un montón el camino. Como digo, no es que es un copy-paste, no es que con esto, listo, ya solucioné todos mis problemas, pero sí es una ayuda inmensa, especialmente cuando recién estamos arrancando, cuando no se nos ocurre por dónde seguir, nos ayuda un montón a romper el hielo, ¿sí? Como decía, a salir de ese susto de la hoja en blanco, haciendo brainstorming. Dices en el chat, me aparece como LinkedIn user, sos un grande Javi, gracias por inspirarnos, gracias a ustedes por la buena onda, gracias por estar ahí del otro lado, bien. Y consulta también cuánto sale ese modelo, sale $20 por mes, ¿sí? Dependiendo cuánto lo usen, les va a resultar más barato o más caro, ¿sí? Yo les puedo decir que si lo usan más de 1 o 2 veces por mes, realmente amerita tener el Plus porque las capacidades que tiene el 4 son significativamente mayores al del modelo 3.5. No solo porque puede trabajar con código, no solo porque puede procesar archivos, no solo porque puede generar imágenes, sino porque es más inteligente, ¿sí? Porque genera mejor el contenido de mayor calidad, con lo cual es una recomendación que hago siempre. Si pueden, si está dentro de sus posibilidades, háganlo, ¿sí? La suscripción, si lo van a usar, la suscripción Plus, realmente vale la pena. Bien, hasta aquí lo que estuvimos viendo fue el uso de ChatGPT para lo que tiene que ver con la generación de textos. Y esto es algo que, como lo mencionamos al principio, es algo que le sale bárbaro a estos modelos. De esta forma yo podría, por ejemplo, acá en una nueva conversación, generar texto de lo que se me ocurra. Le podría decir, por ejemplo, genera la
descripción de puesto para una vacante de un analista de People Analytics de perfil senior. Automáticamente me va a generar toda la estructura con los distintos ítems que yo tendría que completar, ¿sí? En muchos casos con los corchetes para que yo después detalle cuál es puntualmente la información que corresponde a esa vacante en mi organización, pero me va a dar todo un esqueleto que yo después puedo personalizar y me lo va a hacer cuanto en 5 o 10 segundos sin que yo tenga que ponerme a revisar y escribir todo esto. Esta es una de las tareas, digamos, más comunes, ¿no? Como son los ejemplos principales. Tenemos la descripción de puesto, tenemos también los avisos de empleo, ¿sí? Que es otro ejemplo muy común del uso de ChatGPT. Y acá lo podemos hacer de vuelta con este concepto que les decía del pensamiento de variables, ¿sí? Del uso de distintos componentes para generar un gran contexto. Por ejemplo, decir, genera un aviso de empleo para un analista de People Analytics senior que será contratado a través de LinkedIn. El aviso de empleo debe detallar conocimientos en Python y 5 años de experiencia como mínimo. Todas estas pequeñas cositas que yo le agregué, ¿sí? Analista de People Analytics de perfil senior, que va a ser contratado a través de LinkedIn, le defino también la plataforma, ¿sí? Le digo cuáles son los conocimientos excluyentes básicos principales como Python y los 5 años de experiencia como mínimo. Todo eso lo que va a hacer es que el asistente modifique su respuesta, modifique el texto y que lo haga específicamente para ese objetivo que yo le estoy planteando. Fíjense, si yo ahora mando esta instrucción, va a tomar toda esa referencia y no solo lo va a considerar en la respuesta, en la redacción de su respuesta en sí misma, sino que también va a considerar la forma de comunicar ese aviso de empleo. Fíjense que acá como le pedí que fuera para LinkedIn, me está haciendo una redacción no solo extensa, sino que también bastante formal, ¿no? Ahora, yo sobre esto también trabajando en la misma conversación lo puedo transformar y le puedo decir que regenere o que modifique esta misma respuesta, que modifique este aviso de empleo para publicarlo en otra plataforma. Por ejemplo, le podría decir, regenera el texto de este aviso de empleo de manera más acotada e informal para publicarlo en Twitter. Ahora es X, pero bueno, para que quede claro que es Twitter, ¿no? Mandamos esta instrucción y fíjense cómo cambia automáticamente. Una de las cosas que me encanta es que le empieza a meter emojis, o sea, es otro tono, es otro formato, es otra manera. Fíjense la extensión, usa hashtags, o sea, tiene clarísimo que una cosa es LinkedIn y que otra cosa es Twitter, ¿sí? Y es exactamente el mismo aviso de empleo. Nosotros obviamente después podríamos extenderlo, lo podríamos achicar, lo podríamos hacer en distintos tweets, si se quiere, podríamos escribir un hilo, bien. Pero lo que voy es, solamente con una instrucción, con decirle, ahora sé lo mismo para Twitter, ChatGPT ya entiende a qué nos referimos y no tenemos que explicarle, tenés que ponerle emojis, tiene que ser más cortito, tiene que ser más buena onda, tiene que usar emojis, perdón, tiene que usar hashtags. Bien, todo eso lo sabe hacer solo. Entonces, de esa forma también podemos llevar más allá estas tareas, digamos, básicas, fundamentales de generación de texto, que son las que le salen tan bien a ChatGPT, y hasta ahora las que vimos las podemos hacer tanto con ChatGPT 4 como con ChatGPT 3.5. De cualquiera de las dos formas, todo lo que sea generación de texto lo va a poder hacer ChatGPT. Obviamente el 4 lo va a hacer mejor, no siempre se nota el 100%, pero se nota, con lo cual, bueno, hasta acá cualquiera de las dos tareas las tres tareas que vimos, las podríamos haber hecho con el 3.5 y el 4. Ahora, para demostrarles, por ejemplo, bueno, excepto la parte que programó en Python, ¿no? Eso lo podría hacer directamente la generación de una tabla, pero suele pifiar bastante más. No le sale tan bien cuando trabajamos con el 3.5. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de cosas que por ahí son un poquito más interesantes todavía usando GPT-4, para lo cual vamos a ir a una nueva conversación y si esto sale bien, acá lo que vamos a hacer es traer la información de un
currículum, ¿sí? Es un currículum trucho, en este caso es información, tiene hasta mi propia foto, bien. Recuerden lo que les dije, no se sube cualquier currículum directamente, especialmente con información sensible de los candidatos. Ténganlo presente, por favor, yo lo aclaro y de vuelta, es un tema en sí mismo, pero no lo voy a dejar de decir. Bien, ¿y qué podemos hacer con este documento adjunto que acabamos de agregar a la conversación? Lo podemos subir, acá lo tenemos como imagen, lo podemos subir como PDF, lo podemos subir como Word, lo podemos subir como lo que se nos ocurra, y ChatGPT 4 nos lo va a permitir, lo va a analizar correctamente. Le vamos a decir entonces justamente, analiza este currículum. Eso solo, analiza este currículum con la imagen adjuntada. Ahí, como vemos, ChatGPT nos está dando una primera impresión, una primera devolución, ¿sí? Empezó, por ejemplo, con una parte más estructural, desde lo visual, ¿no? Algunas observaciones, por ejemplo, la ubicación de la información de contacto, si la fotografía es profesional o no. Fíjense que está haciendo una revisión súper, súper detallada de lo que hace a las distintas secciones de este documento. Nos habla del perfil profesional, nos habla de la experiencia profesional, de los hitos de trabajo, digamos, de la formación académica, de los hitos de estudio, ¿sí? Y de cada uno de esos ítems nos está haciendo una extracción de información, un resumen de información hablando de esa persona. Yo le podría haber dicho que ese currículum es de un candidato que se postuló a un determinado puesto y que lo analice a partir de esa información. O también algo muy interesante que podemos hacer es usarlo para nosotros mismos, para nuestros propios currículums. Yo le puedo decir, este es mi currículum, analizalo y dame recomendaciones para ajustarlo, para mejorarlo, dependiendo de lo que podría necesitar en el puesto de People Analytics Senior al que quiero aplicar, ¿no? O al puesto de lo que se me ocurra, obviamente. Y entonces en ese caso el asistente me va a recomendar cómo puedo modificarlo, mejorarlo, para que resulte más atractivo para ese puesto, ¿no? Para esa vacante. Y de esa forma podríamos llegar a un resultado mucho más interesante. Lo mismo, como decía, también desde recursos humanos le podríamos decir, por ejemplo, analiza el ajuste del perfil de este candidato, analiza el ajuste del perfil de este candidato para cubrir el puesto vacante de People Analytics Senior que tenemos en mi empresa. Entonces, ¿qué va a hacer en este caso? Va a contrastar la información. Todo lo que extrajo desde esa imagen del currículum, desde ese CV, lo va a contrastar con la información que le acabo de detallar yo, que es el nombre de ese puesto vacante, People Analytics Senior. Y ahí me va a dar toda esa devolución. Por ejemplo, me habla de que la experiencia laboral previa de esta persona se centra principalmente en roles de atención al cliente, o sea, no tiene mucho que ver, no hay una mención específica de recursos humanos o People Analytics que tal vez serían esenciales para un puesto especialmente senior en el área, con lo cual ahí ya me está diciendo sí o no, ¿no? Los cursos listados, bartender, mecánica, ingeniería, no parecen relevantes para un puesto de People Analytics. Sí, por ahí después nos puede mencionar, por ejemplo, que en el currículum aparecen habilidades blandas, como comunicación, como trabajo en equipo, habilidades como Microsoft Office, que, bien, son muy importantes, pueden ser útiles para lo que es el puesto de People Analytics Senior. No tiene este candidato, no tiene este perfil, información de análisis de datos, lo que podría ser, por ejemplo, herramientas como Python o como R. Entonces hace todo ese análisis y de vuelta, eso podría ser algo que a nosotros nos ayudaría a un montón reducir ese tiempo de análisis. Ahí tenemos algunas consultas en el chat. Dice Tania, ¿cómo subirías el currículum? Lo primero primordial, tenemos que usar ChatGPT 4. Esto implica tener esa suscripción de ChatGPT Plus, ¿sí? Hay que pagar $20 por mes para poder trabajar con este modelo más avanzado, que es el que nos permite cargar archivos. ¿Sí? Acá arriba nosotros vemos el detalle, yo estoy trabajando con el 4 en este momento, y como bien dice Juan, ahí abajo, para adjuntar archivos usamos este clip que está aquí, que es el que nos permite abrir el navegador de archivos, y es desde donde podemos seleccionar esa documentación extra. Puede ser una imagen, puede ser un Word, puede ser un PDF, un Excel, lo que sea, que ChatGPT va a analizar y que va a considerar en esa respuesta. Efectivamente, en la versión gratuita de 3.5 no lo podés hacer porque no tiene la funcionalidad activada, solamente es para generación y lectura de textos.
¿cuál sería la forma? Si lo quiero hacer en 3.5, la única forma sería, si yo tengo este archivo en Word o en PDF, tendría que copiar todo el texto y pasarle el texto pegado, copiado y pegado. Obviamente no puedo hacer ningún tipo de análisis visual, gráfico, ¿sí? De la disposición de los elementos, de los colores, de la foto, de nada. Solamente puede trabajar con texto. 3.5 es solo texto para leer y para generar. En la versión gratuita no hay posibilidad de juntar archivos, no, efectivamente. Y para cerrar este concepto del trabajo con archivos, no me quiero ir, yo me dedico mucho también a People Analytics, al análisis de datos, no me quiero ir sin antes mostrarles cómo también facilita ese proceso de análisis de información, para lo cual vamos a ir a una nueva conversación y haciendo clic en el clip, como decíamos recién, vamos a buscar la información correspondiente al a un dataset de recursos humanos. Esto es una base de datos de recursos humanos con información de una organización. Todo esto es trucho, es información sintética simulada, en un archivo Excel, ¿sí? Y desde ese archivo Excel le vamos a pedir a nuestro asistente que haga un análisis de People Analytics. Analiza este archivo a partir de una óptica de People Analytics. En este caso va a procesar la información presente en el Excel. Como vimos antes, esto es directamente con Python. Fíjense, acá está usando la librería Pandas. Para quienes por ahí ya cursaron algún curso de Academia Humanos Reales y trabajamos con Python, seguramente se acuerden de Pandas, la primera librería que cargamos. Bien, eso es lo que está usando en este caso el asistente para procesar los primeros datos de esa base de datos que nosotros cargamos, de ese dataset, y nos está dando un resumen general. Nos habla, por ejemplo, de cuáles son los distintos análisis que podríamos considerar, o sea, en qué nos queremos concentrar. Yo le podría decir ahora que haga un análisis relacionado a la parte salarial, por decir algo. Quiero ver algo que tenga que ver con cómo es la estructura de salarios en la organización. Entonces le voy a decir, hagamos un análisis descriptivo de los datos relacionados al salario. Vamos a ver qué hace, ¿sí? Ahí de vuelta se va a poner a analizar, va a usar sus capacidades ahí de Python y fíjense, ya enseguida me está devolviendo datos estadísticos. Esto es, en un momento me dice cuántos salarios hay cargados acá en este dataset, 311, cuál es la media o promedio, si la media estadística o el promedio, la desviación estándar, el salario mínimo, los percentiles y el salario máximo. ¿Sí? Todo ese análisis descriptivo de cuál es el estado situacional de esa organización en cuanto al salario, lo estamos viendo en este caso solamente con enviar esta instrucción ahí de menos de 10 palabras. Bien, consulta ahí Nicole, ¿de dónde puedo sacar datasets truchos para practicar? Kaggle, bien, excelente. Juli, es una recomendación. Hay otro que se llama Data World también. Pero bien, si buscan en Google, por ejemplo, datasets de práctica o fake dataset, para ponerlo ahí en inglés, practice dataset, hay unas cuantas páginas también. Hay hay una de Google también. Bien, tenemos ahí algunas recomendaciones. Después puedo hacer un posteo en LinkedIn. Me parece un muy buen tema. Compartirles información desde dónde sacar datasets de práctica que no solo tienen que ser de recursos humanos, pueden ser de cualquier cosa y nosotros después los trasladamos a la práctica en nuestras organizaciones. Pero bien, fíjense una cosa más que quiero ahora pedirle a ChatGPT. Nosotros acá estamos pidiéndole que empiece a hacer análisis de datos. Lo podríamos llevar todavía más allá, este análisis, y le podríamos decir que realice distintos tipos de gráficos, por ejemplo. Le podríamos decir que grafique lo que tiene que ver con los datos de salario, los datos de salario según el sector de las personas. Como para, en este caso, conectar dos variables, ¿sí? Salario y sector, y que además, en este caso, lo muestre como visualizaciones. Hasta ahora ha sido solo texto. Bueno, ChatGPT 4, a partir del uso de Python, también puede generar visualizaciones, como estamos viendo acá. Nada, excelente, fíjense lo que es una locura. Tardó 10 segundos en hacer este gráfico de caja, un box plot, para mostrarme cómo es la estructura de salario de cada una de esas distintas zonas, sectores de la organización, de las áreas de la organización. Bien, y ese rango salarial, incluso con el detalle de los puntitos estos que son los
outliers, esos puntos, esos datos que se van por mucho del el rango normal, ¿no? De ese área, de ese sector. Así que bien, como ven, de esta manera también podemos hacer People Analytics con gráficos, con visualizaciones, solamente diciéndole grafica tal cosa y el asistente lo va a entender, va a saber qué código de Python tiene que desarrollar. De hecho, si hacemos clic acá, nos va a mostrar todo el código de Python que desarrolló, ¿sí? Con lo cual, esto es algo que tal vez nosotros ya nunca tengamos que aprender, es algo interesante también de debatir. Este, está buenísimo saber de qué va y para qué sirve, pero bueno, cada vez más estas herramientas están ahí demostrando cuánto nos facilitan la vida. Si es saber Python o saber pedirle que grafique los datos de tal salario. Obviamente, si queremos hacer cosas más avanzadas, vamos a tener que saberlo, pero esto es algo que me fascina, de verdad, de la inteligencia artificial, que es que está habilitando a que muchas personas que por ahí no tenían el conocimiento y probablemente no lo hubieran tenido, hoy puedan hacer estas cosas que son realmente de muchísimo valor y para nuestro sector, aparte realmente necesarias. Así que, bien, podríamos seguir viendo ejemplos, le podríamos decir al asistente que genere, por ejemplo, la estructura de lecciones para un curso. Yo quiero que, por ejemplo, genere la estructura de temas para un curso de conducción segura en mi empresa de transporte público. ¿Sí? De vuelta, pensamiento en variables, de variables en este caso. Estructura de temas para un curso de qué tema. Tema, conducción segura. En mi empresa, ¿de qué sector? Transporte público. Le mando esta instrucción y de vuelta, casi que instantáneamente ChatGPT nos va a devolver esa estructura, esa idea de módulos y temas, módulos y lecciones que yo después podría desarrollar y que incluso después podría usar ChatGPT para ir desarrollando cada una de esas lecciones. Bien, y eso después, con los ajustes correspondientes, llevarlo a la práctica en mi organización. De vuelta, se acabó la hoja en blanco para siempre. ¿Sí? Todo esto se puede hacer incluso con ChatGPT 3.5. Bien, y lo podemos llevar al nivel el grado de complejidad que se nos ocurra. Lo podemos hacer tan avanzado como consideremos necesario. Así que bien, estimados, estimadas, de esta manera hemos explorado distintos ejemplos, ejercicios prácticos. Nos quedan ahí unos últimos minutitos para escuchar si tienen algunas preguntas, tal vez ahí del otro lado. Vamos a poner acá un momento esto ahí. ¿Se me fueron las preguntas? Ahí está, perfecto, bien. Si tienen algunas preguntas las pueden ir dejando ahí en los comentarios. Acá lo que van a encontrar también arriba a la izquierda es un código QR. Si se quieren sumar, quedan las últimas 3 vacantes para el curso de ChatGPT para recursos humanos que inicia este mismo viernes, sí, viernes 12, digo bien. Así que si se quieren sumar, ahí tienen la información del curso. Y antes de irnos, mientras veo ahí, como decía, si hay algún comentario, si hay alguna otra pregunta, lo que voy a hacer es ir cargando en mi pantalla el sorteo final con el que vamos a cerrar aquí la jornada. Quiero la versión 4. Dicen, de verdad, es una recomendación que hago siempre. Sí, efectivamente, si van a usarlo más de una vez por mes, el ChatGPT Plus se justifica y para un montón de cosas, no solo para el ámbito laboral, para nosotros mismos. Yo lo uso para todo, para todo. Para mí está reemplazando a Google directamente. Tengo una duda, le consulto a ChatGPT y lo uso para miles de tareas. Nada, desde generar una receta hasta desarrollar código de Python, hasta hacerlo para algo de generación de contenido, no sé, hay miles de implementaciones. Así que bien, vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a volver acá a poner a compartir pantalla. Y vamos a ver, tenemos los mails cargados de todas las personas que se registraron. Son 300 mails, ¿sí? Y tenemos 2 becas del 100%, ¿sí? Así que vamos a ver si están ahí del otro lado. O sea, ojalá estén ahí que lo podamos festejar. Si no, bueno, va a quedar acá el mail registrado y nos vamos a poner en contacto para ver quién se lleva la beca del curso ChatGPT para recursos humanos que inicia este viernes. Así que bien, vamos a volver a poner a compartir pantalla entonces. Esto por acá. Ahí, muy bien, excelente. Y lo que vamos a ver entonces ahora es esta información, como decía, de los distintos mails de las personas que se registraron. Vamos a poner a girar acá la rueda de la fortuna y vamos a ver quién se lleva alguna de estas 2 becas para el curso que inicia
el viernes. Empieza a girar nuestra rueda y la primera persona que se lleva la beca es, bien, Eric Müller. No sé si está por ahí. Si está por ahí, quiero verte festejar antes de irnos. Bien, yo sé que esto tiene unos momentos de delay, pero si este es tu mail, festejá ahí en el chat. Fui yo, me encantaría. Bien, tenemos ya nuestro primer ganador, Eric Müller, y vamos a sortear entonces la segunda beca. En este caso, vamos a ver quién se lleva la segunda inscripción bonificada al 100% para el curso de ChatGPT. Empieza a girar la rueda de la fortuna y el segundo mail es Tatiana García de México. Bien, Tati, si estabas por ahí, también te llevas la beca del 100% para el curso ChatGPT para recursos humanos. Así que bueno, Eri, Tati, felicitaciones, muchísima suerte tuvieron ustedes. Entre 300 y pico de participantes se llevan entonces la beca del 100%. Nos vamos a poner en contacto con ustedes para invitarlas a que se sumen al curso el próximo día viernes. Así que bien, de esta manera, estimados, estimadas, completamos este webinar que ha sido el primero de, espero, muchos más. Bien, espero que les haya gustado. Nuestra idea es después continuar haciendo más webinars, en este caso hablando de ChatGPT, pero específicamente para distintos sectores. Vamos a hablar de reclutamiento y selección, vamos a hablar de formación y desarrollo, vamos a hablar de distintos también ejemplos de nosotros mismos como candidatos, como profesionales de recursos humanos, para lo que es generación de contenido y branding. Así que bien, sigan en contacto por las redes, que tenemos mucha más información para compartir con ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Un abrazo muy muy grande para ustedes y nos vemos la próxima. Muchas gracias.